Le damos la bienvenida a Jorge Bermúdez, secretario de Relaciones Internacionales de la Central Sindical. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, entonces, obviamente no está leído el artículo, el acuerdo, ¿no? Este acuerdo técnico entre Mercosur y la Unión Europea que se terminó de firmar, que además el cuento es que se decidió efectivamente la firma antes de que se subiera al avión Van der Leyen, ¿cómo es el Von nombre der de Leyen. Van der Leyen? Horas antes, no es que días antes, como suele uno tiene esa expresión, días antes, no. Se estaba subiendo al avión y se estaba terminando de cerrar porque quedaban algunas cuestiones todavía en las que ponerse de acuerdo. O sea que fue un estrés importante. Pero ese mismo día, mientras acá el Mercosur y nuestro país, y me atrevería a decir que el sistema político todo en general, celebraba este acuerdo, el PIT-CNT ya se planteaba conteste. ¿Con qué argumentos, Bermúdez? No, primero es aclarar que el PIT-CNT no resolvió en las mismas horas que ni la canciller alemana se enteraba en el momento subía al avión lo que tenía que firmar, No, obviamente que no. ni el PIT-CNT sacó una declaración porque en ese momento se enteró de la firma final. Aquí hay una discusión que empezó en 1999 y que tuvo a los movimientos sindicales de América y Europa, del Cono Sur y de Europa, discutiendo todo este proceso. Es más, la declaración del PIT-CNT va en línea. Sí, ya recordamos cuando no quisieron el TLC con Estados Unidos, entre el gobierno de Pero no Vázquez. tiene nada que ver lo que yo estoy diciendo con lo que usted está diciendo. Si me deja. Sí, sí. Bien. Es más, el planteo del PIT-CNT va en línea con la resolución de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que si usted la lee es un espejo que se empieza a reunir mañana en Montevideo, mañana y pasado. Yo hoy recién llego de una reunión con la CUT de Brasil, aquí en Montevideo, donde justamente todo este proceso está en el marco de acuerdos que además no es que se firmó en el acto ese protocolar y ya está resuelto. No, está clarísimo. Hay un Pero no me proceso contesta muy la largo. pregunta. ¿Cuál es por qué estar en desacuerdo? Y usted me dice que no tenía nada que ver con lo que yo planteaba, pero que en realidad voy a la cuestión de si no es una cuestión filosófica e ideológica, de estar contrarios a posibles acuerdos de TLC con otros grupos o con países. ¿Por qué la CUT de Brasil tendría que estar en contra de un tratado que, entre otras cosas, empuja el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuando hay una cercanía muy grande entre la CUT de Brasil y Lula da Silva? No es un tema ideológico, ¿Qué es? es un tema de cómo los trabajadores ven. Por ejemplo, tiene tantos aspectos este tratado, sería bueno que además la gente los conociera. Yo no creo que se tome mucho tiempo el común de la gente en leer el tratado, pero tiene algunos aspectos, o varios aspectos, en donde hay una absoluta desprotección en algunos elementos que, por ejemplo, perjudican a Brasil, que es el principal comprador de leche de Uruguay. Por lo tanto, perjudican directamente a la industria uruguaya. Por ejemplo, en Uruguay el único sector beneficiado en este proceso es el agroexportador. Por ejemplo, nuestra industria muy maltrecha, muy golpeada, con la cual la reunión de hoy fue para eso, las bilaterales que se van a hacer mañana, aparte de la cumbre de las centrales sindicales, van a ser justamente, entre otras cosas, para que
la industria del metal, la industria metalúrgica, logre la posibilidad de avanzar junto con Brasil en una recuperación de puestos de trabajo y de la propia industria del metal tan castigada. Bueno, eso no lo favorece el Tratado Unión Europea-Mercosur. Pero hay más aspectos. Por ejemplo, lo que hace a todo el tema de la venta de... el tema de las empresas públicas y los contratos de obra pública que se realizan. Bueno, hay condicionantes en el tratado que tienen que ver con todo ese proceso a nivel global. Pero además, la señora de apellido raro que usted nombraba al principio, Von der Leyen, tiene que mirar para su interna. Tanto los agricultores alemanes, los franceses, los polacos, los italianos, se están oponiendo a este tratado. Sí, pero no tanto por un camino proteccionista, sino por todo lo que supone el Pacto Verde y las exigencias. No, pero como usted me decía que era un tema ideológico, yo quería dejar fuera de esta discusión que este es un tema exclusivamente ideológico. Para mí todo es ideológico, sí. Pero esto no es una cuestión de... porque lo propone... Porque, por ejemplo, a este tratado lo va a tener que firmar el presidente de la Argentina y lo va a tener que firmar con el presidente del Brasil, al cual él acusó de comunista y dijo que, ya que usted señalaba el tema de la ideología, Milei, al cual vi que hay unos muchachos ahí que se ponen lentes y lo salen a aplaudir. Milei, amigo, el pueblo está contigo, dicen. No creo que eso diga el pueblo argentino. Milei va a tener que firmar con el, según él, comunista de Lula. Sí, de todas maneras tengo entendido, corríjanme, pero creo que entre otras cosas, lo que este acuerdo firmado el viernes supone es, desde el momento en que rige, si se quiere, bilateralmente. O sea, no hay que esperar que empiecen a ponerse en marcha todos los demás parlamentos, que podría encaminar ya la ruta Uruguay, independientemente con la UE, lo mismo cada uno de los países integrantes del Mercosur. ¿Es así? Sí. Escuché hoy justamente al subsecretario de Relaciones Exteriores. El subsecretario de Relaciones Exteriores es una declaración contraria, porque entre otras cosas tiene un posicionamiento y una visión de un gobierno que, por ejemplo, quiso salirse del Mercosur. Esa posición es contraria a lo que nosotros entendemos. No, pero lo que acabo de decir no tiene nada que ver con eso, Bermúdez. Sí, como no, yo lo escuché. No tiene nada que ver lo que acabo de decir, de la posibilidad de empezar a aprovechar los beneficios o las bondades de acuerdo, más allá de que se pongan de acuerdo dentro del Mercosur. Pero ¿cuáles son las bondades? Es lo que estamos tratando de analizar. Pero yo le acabo de plantear... Varios puntos, entre ellos, bueno, que se abre la posibilidad de crecimiento de industrias, de comercios, de negociaciones, hasta de financiamiento. En Uruguay, como le acabo de decir... Me habló de la industria lechera, que es un punto... No, le hablé de industria lechera. No, sí. Pequeño punto, ¿no? Un punto. Pero sabe que hay mucha gente que se dedica a otra cosa también. Punto. ¿No? Puede ser, bueno, usted me invitó a mí, después invita a los otros que dicen otra cosa. Le hablé de la industria metalúrgica, no solo de la lechera. ¿Y usted cree que es este acuerdo que va a terminar de hundir a la industria metalúrgica? Yo creo que sí, claramente. Lo va a terminar de hundir. Lo va a terminar de hundir. Le estoy diciendo que favorece exclusivamente al agronegocio. Por lo tanto, seguimos... ¿Por qué exclusivamente? Y todas las posibilidades que se abren de acceso a más mercados, básicamente el agronegocio, de aranceles cero. Básicamente el agronegocio. Y por eso tiene el papel de los agricultores franceses o españoles, básicamente el agronegocio. En nuestro caso, pero acá hay toda una región, le pega también a la industria de la Argentina, también bastante golpeada. Hay situaciones que hacen a el medio ambiente
y cómo se toman determinadas medidas de protección al medio ambiente. Y eso en Uruguay también existe, ¿no? Con respecto a lo que es todo el tema de la celulosa, pero sobre todo en Brasil o en la Argentina. Porque lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos queriendo firmar en el marco del Mercosur, tan golpeado y tan maltrecho, un acuerdo con la Unión Europea. No es Uruguay el que firma un acuerdo con la Unión Europea, es el Mercosur. Por lo tanto, nuestro posicionamiento también se ata al posicionamiento de los demás integrantes del Mercosur. Y eso le pasa a los gobiernos y eso nos pasa a los trabajadores. Por lo tanto, les repito, mañana y pasado se reúne la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur para evaluar el impacto y para plantear un camino alternativo. Aquí no... ¿Y cuál podría ser un camino alternativo? Enseguida abro el panel, pero ¿cuál podría ser un camino alternativo de una central sindical de cada país contra, bueno, contra políticas, políticas de Estado? Bueno, lo que pasa es que depende de los estados, ¿no? Capaz que hay estados que escuchan a los trabajadores. Depende el posicionamiento de los estados. Capaz que hay estados que los escuchan. Yo sé que en Brasil hay un muy buen relacionamiento entre el gobierno de Brasil y las centrales sindicales del Brasil. No lo hay en la Argentina. Esperemos que sí lo haya en el Uruguay. Es difícil en Paraguay, porque, bueno, ahí justamente lo que usted no quiere y lo que yo le escuché incluso a algún candidato decir, que mala que es la ideología es la que termina definiendo la política que llevan adelante los distintos estados. Yo no conozco estados... Mire que yo nunca dije qué mala es la ideología. Yo solo pregunté si era una cuestión ideológica. Bueno. No es lo mismo. Depende. ¿Me permite abrir el panel? Sí. Preguntas. ¿Por quién empezás vos? Bien. Para empezar, estoy convencido que este es un tema ideológico. No me cabe la más mínima duda. Bueno, pero... No me cabe la más mínima duda que es un tema ideológico. Por otro lado, estamos hablando de que supuestamente el sector beneficiado ocupa el 1.6% de la producción anual de carne bovina de la Unión Europea. Digo, el sector beneficiado del Mercosur en este caso, ¿no? Estamos hablando de 99.000 toneladas de carne vacuna y en derechos de aduana, digamos, y 60.000 toneladas de carne, bien digo, con acceso por fuera de la aduana, o sea, sin derechos aduaneros. Acá queda claro que es una oportunidad para el Mercosur, estamos hablando de política de bloques, de acceder a 450 millones de consumidores que están en la Unión Europea. Del mismo modo, porque esto, como hablábamos el otro día, tiene su contraparte, la Unión Europea va a tener la posibilidad de acceder a 279 millones de consumidores que están en los países del Mercosur. El 70% de los productos exportables del Mercosur, insisto, el 70% de los productos exportables del Mercosur van a ingresar a Europa sin aranceles. O arancel cero, para ser más claro. ¿Quién produce eso? Los países del Mercosur, Brasil, Uruguay, Argentina y todo. ¿Qué importa para Uruguay en este caso? Un mercado infinitamente superior donde poder colocar la producción nacional, generar trabajo y obviamente puede haber sectores afectados, ninguno, lo hemos hablado siempre, hay una contraparte donde te beneficias por un lado y te perdés por otro, o sea, o podés llegar a perder por otro. Lo que me parece que, como en cualquier tratado comercial, corresponde hacer es ver de qué forma se mitiga ese daño, si esa industria, por ejemplo, el caso de los metalúrgicos que mencionaba el invitado, es posible salvar o debería reconvertirse,
porque eso es un tema mucho más micro que macro, y así supongo, cité el ejemplo que él puso, pero digo, así pasa en todos los países. Se me ocurre, Europa va a ingresar con mucho producto automotriz, por ejemplo. Alemania está con una crisis de exportación de su producto automotriz. Argentina y Brasil tienen una muy buena producción hoy en día, incluso con filiales de Alemania, de productos de automóvil, digamos, de armado y fabricación, por decirlo de alguna manera, de vehículos brasileros, alemanes y de otros países de Europa, ¿verdad? Digo, que también se van a ver afectados, sí, ¿verdad? Entonces el tema es la ingeniería chica que después se tiene que dar, como en cualquiera de estos acuerdos, que me parece que es donde hay que avanzar. Obviamente, y yo insisto con este tema, o nos quedamos como estamos, que es la posición más fácil, o encaramos un desafío como Mercosur y como país, en el caso de Uruguay, de ir a un mercado más desafiante, que es la única oportunidad que tienen los países chicos de crecer. No hay otra. Si no tenemos capacidad de vender la producción nacional, no tenemos a dónde ir y no tenemos futuro como nación. Porque acá, vendiéndonos entre nosotros a 2 millones y algo de consumidores... Sí. Diego. Muy en línea con lo que está planteando Pauletti. O sea, este es un acuerdo además que no se armó ahora hace 2 meses, ¿no? Desde el 2019 creo que hay una cosa técnica semifirmada. Desde fin del siglo XX. 25 años. Claro, 1999 en Madrid fue el varios lanzamiento. gobiernos, en nuestro caso, mirando de Uruguay, ¿no? De puertas adentro de Uruguay, son varios gobiernos de distinto signo político, con Cancillería, con el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, nuestros profesionales más destacados del componente de relaciones comerciales e inserción internacional del país que han estado dedicados a este trabajo. Es decir, esto no es un producto del gobierno de Milei y los que están gobernando ahora, más allá de que cada gobierno le fue agregando sus cosas. Ni que hablar que el gobierno de Brasil fue de los que en 2019 puso algunos reparos y esta nueva versión incorpora muchos de las visiones que desde Brasil se tenían. Además está el tema de los encadenamientos industriales, porque hoy la industria no se organiza de manera nacional. No hay ningún país que tenga un encadenamiento industrial de fronteras para adentro. Entonces, nuestra lógica como país pequeño tiene que ser justamente la de engancharnos en esas cadenas industriales, ya sea en el contexto del Mercosur o ahora mucho más con este nuevo mercado al cual podemos acceder en mejores condiciones, porque la eliminación de aranceles es de ida y vuelta. 70 millones de dólares en aranceles que paga Uruguay a productos que comercializa con países la de la Unión industria Europea. automotriz de primera línea europea usaba tapicería de cueros uruguayos, por ejemplo. Y lo otro, porque hay una mención a los temas ambientales. Vaya si Europa es exigente en lo que refiere a temas ambientales. Entonces creo que justamente Europa es un buen socio. Si queremos hablar de sostenibilidad ambiental y social, Europa tiene que ser un buen socio, si es la región del mundo que más desarrollada está en esta cuestión. Permítanme, sí, al invitado, ahí está. Yo quiero agradecer, primero que nada, a los panelistas que me acaban de ilustrar que la Tierra es redonda. Yo no dije en ningún momento, desde que entré aquí me senté y la saludé, de que nosotros estamos, los trabajadores del Uruguay, que claramente vamos encadenados con los trabajadores de Brasil y de Argentina, por ejemplo, como nuestras economías, en contra de la apertura comercial de Uruguay con respecto al Mercosur o con respecto a otros países, como por ejemplo la discusión del TLC con China. Lo que dijimos es que desde 1999 para acá se están planteando distintos foros para debatir y conocer, no solo por parte de Uruguay, por parte del movimiento sindical argentino y por parte del movimiento sindical brasileño, cuál es el desarrollo de este proceso. Y hubo una negativa a ponerlo en debate.
Esa es la cuestión. No es que, porque si no parece que acá, está bárbaro, somos unos pobres muchachos que empezamos recién en esto y no salimos, no pasamos al Chuy o no cruzamos a Buenos Aires. Estamos planteando que hay una discusión que está centrada, y que le den el color que le den, una discusión que está centrada en que justamente no solo el PIT-CNT, las centrales sindicales argentinas CGT. o de Brasil no conocen el fondo del proceso. Y por lo tanto, al no conocerlos ellos, nosotros somos parte de esa coordinadora por ese pequeño tamaño que tiene el Uruguay, de los más chicos, el más chico junto con el Salvador de América Latina y con una pequeñez importante en el mundo. Pero mire que nosotros hemos viajado por el mundo con distintos gobiernos y hemos visto, por ejemplo, cómo vende carne Uruguay. Nosotros tenemos claro la importancia del desarrollo en ese sentido. Nosotros tenemos claro la importancia del desarrollo, por ejemplo, en lo que es la cadena desde el nacimiento hasta la venta del ganado, producto de las caravanas y el papel que juega Línea en todo esto. Yo agradezco, pero miren que de que ustedes me están diciendo que es una gran oportunidad para el Uruguay, estamos convencidos que sí. El problema de fondo es que hay afectaciones que para algunos países pueden ser importantes, pero para el Uruguay pueden terminar con toda una cadena productiva que ya está muy golpeada y por lo tanto eso hay que atenderlo también. Y la pregunta es, ¿se discutió eso antes con los trabajadores del Uruguay por el gobierno que sea? Así que no es un tema ideológico. Con el gobierno que sea, ¿se discutió? ¿No se discutió? Bermúdez, usted se tiene que ir, ¿no? No, yo me quedo ¿Está apurado? hasta luego que usted quiera. Me tenía la productora apurada y yo digo, pero capaz que se puede quedar. No. Así podemos Hasta la hora que usted quiera me quedo. Bien, entonces hacemos una pausa y seguimos. Perfecto. Bien.